Mario Ponce con nosotros, bienvenido Mario, ¿cómo te va? Hola. Un gusto, muchas gracias por venir, por tomarte el tiempo. Bueno, a ver, vamos a empezar por parte, vamos a ir de adelante para atrás, digamos. En principio, ¿en qué está por hoy? ¿Se cobraron finalmente las indemnizaciones? ¿Salió el fallo? ¿En qué está todo eso? No se ha cobrado. Hubo un anuncio en esta semana pasada donde se publicó en el boletín oficial incluso una lista de personas que iban a percibir la indemnización, pero no significa que vayan a cobrar ahora. Es decir, es una lista. La lista era un número importante de gente, ¿eh? Sí, 100 y pico de personas. De cualquier modo, ahí hay que explicar un punto que es el siguiente. Esa lista surge de fabricaciones militares que realiza un control de todos los reclamos que existen. Luego envía todas las personas que ha controlado, si están en condiciones de percibir la indemnización, al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa revisa esa lista, la firma el secretario de Defensa, o el subsecretario, Riva, fue en este caso, y eso es el puntapié para iniciar el trámite de cobro. Es decir, que lo que se publicó es una lista de personas que están en condiciones de iniciar su trámite o el trámite final para cobrar la indemnización. ¿Cuántas personas te toca patrocinar? ¿A cuántos patrocinaste en total? Y son alrededor de 9.000 personas. 9.000 personas patrocinadas. ¿Vos solo? Sí. ¿Sos el único abogado patrocinante? Soy el abogado, evidentemente tengo un grupo de trabajo, claro, conmigo. Obvio. Pero esas 9.000 personas, algunas más, otras menos, ¿tuvieron algún tipo de daño sufrido tras la explosión de la fábrica militar? Sí, la demanda esencialmente es por daño moral y psicológico, más los gastos que tuvieron que afrontar como consecuencia de la explosión. Y la historia de este proceso comienza en el año 95, cuando se produce la explosión. Yo voy a Río Tercero porque en ese momento patrocinaba a la Asociación de Trabajadores del Estado, que es el gremio que nuclea a los trabajadores de la fábrica. Fui a Río Tercero a los 2 días de que había ocurrido la explosión y fui a asesorar a los trabajadores en cuanto a las circunstancias en que se había producido el hecho, y la primera expresión gubernamental fue de que era un trabajador que había pisado una espoleta y había hecho explotar la fábrica, dicho de manera gruesa. Ante esas circunstancias que me convocaron, estuvimos trabajando ahí con otros colegas y bueno, finalmente en ese momento era un estado de caos, un estado de desastre en la ciudad, estaba todo destruido, las personas acudían a donde podían ser recibidas a expresar su pesar, su angustia, su miedo, con sus hogares destruidos. Era un cuadro realmente adverso, muy difícil. Y en el gremio de ATE, en la sede, empezó a concurrir mucha gente de los barrios a pedir auxilio de algún modo y ver de qué manera no quedaban desamparados y el Estado se hacía cargo. El Estado se hizo cargo en un primer momento con un decreto de indemnizatorio que contemplaba tanto la pérdida de vidas humanas, fueron 7 muertos, fueron unos 300, 400 heridos y los daños materiales. ¿Indemnizó a esa gente? Y entregó una suma de dinero que fue distribuida por el enviado del gobierno en ese momento, que era Santos Casales, estábamos en el gobierno de Menem, y puedo decir de que no fue distribuida de una manera equitativa tampoco, porque hubo muchas personas que con sus hogares, con sus viviendas destruidas, no recibieron la indemnización que les correspondía. Muchos de ellos hoy están representados por vos. Sí, o por otros abogados. Ahora, ¿en qué momento vos dijiste la primera versión del Estado en ese entonces fue que un operario había pisado una espoleta? ¿Qué sería una espoleta? Y es una parte de los proyectiles. Bien. ¿En qué momento supiste como abogado en ese entonces o como representante de los trabajadores del Estado que eso no era real? Bueno, eso se fue dilucidando con el tiempo, porque fíjate vos, hubo una explosión el 3 de noviembre del 95 y hubo una segunda explosión
el 24 de noviembre, a partir de que se habían recolectado todos los materiales que habían quedado desparramados por toda la ciudad, todas las bombas, y se habían... esa segunda explosión se dio después de que se había recolectado todo. Claro, recolectaron todo, lo pusieron en el polígono de tiro. Todo junto ahí. A la intemperie, con el calor y quizás la presencia de fósforo. El 24 de noviembre se produce una segunda explosión que desde el punto de vista psicológico, que es lo que determina un poco esta demanda, fue mucho más dañina, porque en ese lapso entre el 3 y el 24 las autoridades, tanto de comunales como de la fábrica y demás, habían recorrido los barrios haciendo reuniones diciendo que no iba a volver a ocurrir una cosa de esta, que se quedaran tranquilos, tratando de llevar la calma. Qué locura eso, ¿no? Ahora, ¿quién días después explota de nuevo? Pero ¿quién dio la orden de poner todo lo recolectado junto a la intemperie? Bueno, ahí las autoridades... ¿Terminó habiendo algún responsable de eso o no? No, digamos, acá lo que hubo en el proceso penal fue una condena a 4 miembros de la fábrica. ¿Y fueron condenados por qué? Por estrago doloso. ¿Qué significa eso? Significa que fue intencional o por dolo eventual, que no pudieron... digamos que despreciaron la consecuencia de lo que pasaba y quedó como un hecho intencional tendiente a ocultar el faltante de armas que había. Pero ¿cómo se pudo comprobar que el hecho era tendiente a ocultar el faltante de armas? Porque se hicieron pericias y porque en el proceso se demostró que había la inexistencia de un armamento que debía estar y no estaba. Pero alguno de estos 4 condenados en algún momento contó cuál había sido el motivo de la intención de volar la fábrica. No, en absoluto. O sea, terminó siendo una interpretación de los jueces, ¿no? Exactamente, y de acuerdo a los testimonios y pruebas reunidas. ¿En algún momento los acusados revelaron quién les había dado la orden? Hasta donde yo conozco, no. Yo no participé en el proceso penal en esa última etapa, por eso carezco de alguna de profundidad en la información. ¿Y cómo lograron determinar que habían sido estas 4 personas las que habían llevado adelante? Eran las que estaban a cargo de la fábrica. El primero de ellos era el director de la fábrica, Cornejo Torino. Son condenas que se aplicaron hace creo que 2 o 3 años, recién se hizo el juicio, y han sido apeladas, fueron confirmadas por la Cámara de Casación y ahora creo que están en el Tribunal Superior, en la Corte Suprema. La Corte Suprema, que tendrá que revisar todo y decir si corresponde o no condenar. Claro, si están bien condenados. ¿Están detenidos estas 4 personas? Entiendo que todavía no, en función de que no estaría firme la sentencia porque falta una instancia. Y en ese proceso está... se lo imputó al expresidente Menem, después hubo un sobreseimiento, hubo una apelación de los querellantes que creo que no se ha resuelto. ¿Quiénes eran todavía los querellantes por entonces? La querellante que siguió adelante con toda la causa era una colega de Río Tercero, la doctora Gritti. La causa contra Carlos Saúl Menem, digamos. Claro, se constituyó en querellante para instar el proceso y que se concluya, ¿no es cierto?, con un juicio a los acusados. ¿Se hizo ese juicio? Se hizo, ahí surgieron las condenas y esto que te cuento. Pero a Menem no le nada. No llegó el... O sea, no lograron vincular una autoría intelectual, digamos, de Menem con el hecho. Bueno, ahí está discutido porque hubo un sobreseimiento y entiendo que ese sobreseimiento se apeló. Y creo que tiene todavía aún que resolverse la situación de Menem en esta causa. De hecho, por experiencia sabemos que no va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque ya ha pasado demasiado tiempo y esa causa, digamos, un poco con estas condenas que se aplicaron, trataron de cerrarla. Se trata de cerrar. Ahora es una causa demasiado grosa como para que solamente haya 4 condenados y que encima estén en libertad. Sí, lo de la libertad no lo puedo asegurar, pero bueno, fueron las personas a las cuales se las vinculó como responsables. Claro, pero ¿por qué 4 personas quisieran volar una fábrica militar porque sí? Bueno,
ahí está el otro tema, que es el faltante de armas y el contrabando de armas. ¿Eran muchas las armas que faltaban? Muchas. No sé decirte con precisión, pero sí, por supuesto. ¿Y esas armas eran fabricadas ahí o eran armas del ejército que estaban ahí? Eran armas fabricadas ahí que se vendían, entiendo, a Croacia y Ecuador. De manera de contrabando, digamos. Exactamente. Pero la fábrica fabricaba armas, digamos, de manera lícita. Claro. Solo que no había un control de stock, llamémosle. Pongámosle así. Claro, faltaban armas. De cualquier modo, en lo que a mí respecta, nosotros, te decía, el 24 de noviembre se produjo esa segunda explosión. Eso motivó la iniciación de una demanda por daño moral por parte de los trabajadores de la fábrica, a la cual después se sumaron los distintos barrios, los distintos habitantes de los barrios, con esa demanda, planteando una demanda. Es por eso que se transformó en un número tan amplio de personas. Mario, hago un pequeño consejo y la seguimos, ¿dale? Mira. Seguimos con Mario Ponce, el abogado patrocinador de casi 10.000 o 9.000 y pico de damnificados de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. Mario, encontraba acá que en las indemnizaciones, el título de La Voz del Interior y demás, hablan de un avance apenas parcial. ¿Vos también entendés que la indemnización es un avance apenas parcial? No, porque no, digamos, lo que se ha publicado es una parte del trámite, porque explico lo siguiente. Yo inicié una demanda con todas esas personas, y la iniciamos en sede penal en un primer momento como una acción civil dentro del proceso penal. Fuimos excluidos del proceso penal en el año 2001. De ahí nos mandaron a sede civil. Tiene importancia porque los procesos del procedimiento en ambos casos es muy distinto. Cuando continuamos las demandas en sede civil en el año 2004 en los tribunales de Río Cuarto, se conformaron más de 5.000 expedientes. Y en el año 2007 yo hice una audiencia de conciliación con el Estado Nacional. Se convocó esa audiencia, concurrió el Estado Nacional representado por el interventor de fabricaciones militares, y en esa audiencia de conciliación se planteó por parte del Estado un reconocimiento de los hechos, de su responsabilidad en los hechos, y el compromiso de enviar una ley al Congreso para indemnizar a los damnificados. Por parte del Ejecutivo enviaba una ley. O sea, fue parte del arreglo que habían hecho. El acuerdo fue... Ahora, los damnificados, representados por vos, son casi 10.000 y sin embargo los indemnizados son apenas... No. ¿Qué ocurre? Esa ley recién se sancionó en el año 2015, okay, antes de que concluyera el mandato del gobierno de Cristina Fernández. No se reglamentó la ley. ¿Y la ley qué dice? Que se le va a pagar la indemnización que reclama a todos aquellos que tengan juicio vigente, que eran los casos nuestros, porque esos juicios nuestros desde la audiencia se suspendieron por... ¿Y los casos serían que esos casi 9.000 que tenés? Exactamente. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que el Estado va a expedir el tribunal va a expedir un certificado diciendo esta persona tiene juicio vigente. Por lo tanto, se le va a pagar lo que reclamó por daño moral o por lo que fuere. Claro. Entonces, en el 2015 esa ley se sancionó, no se reglamentó. El gobierno pasado de Macri no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Por falta de voluntad política. Y tan es así que tuve que interponer un amparo, una acción de amparo. ¿Es mucho dinero el que debería erogar el Estado para indemnizar a estos casi 10.000 para el Estado damnificados? Es muy poco. Es decir, ¿pero cuánto cobraría cada uno en promedio, más o menos? El promedio por daño moral son 150.000 pesos. Por cada damnificado. Hay que multiplicarlo por 9.000. Claro. Es un número importante. Es importante. De hecho, creo que para las arcas del Estado no es tan pero es un número, no deja de ser un número. Pero es importante. Y se paga en bonos. Pero lo que quiero explicar es que en el año 2016 tuve que interponer un amparo para que el juez lo obligue al Estado a reglamentar la ley. Cosa que recién se logró en el año 2000,
fines del 2017. Los famosos tiempos de la justicia. Y digo que no hubo voluntad política del gobierno de Macri en pagar, porque de lo contrario hubiera reglamentado, no se hubiera opuesto a la acción de amparo, no hubiera apelado y no hubiera pasado todo ese tiempo. Finalmente se reglamentó, y la reglamentación, lo importante es que indica cómo se aplica la ley. Claro. Entonces, ¿cómo terminó? Que cada damnificado tiene que solicitar al tribunal un certificado de que su acción está vigente. Otorgado ese certificado, se presenta en el Ministerio de Defensa, va a Fabricaciones Militares lo controla, vuelve a Defensa y de ahí se inicia el trámite para el cobro. Exacto. La lista que se ha publicado es la que envió Fabricaciones Militares, de ese grupo de personas que había controlado. De hecho, hay otras listas que han salido hace un mes de personas que ahora, Mario, estaban en condiciones de cobrar. ¿Tenés de alguna u otra forma estos 10.000, casi 10.000, los conoces a todos? ¿Los has visto alguna vez y los tenés que representar? Ha sido muy... Vos y tu equipo. Ha sido un trabajo importante y de hecho desde el año 97 nosotros creamos una comisión de damnificados. ¿Y qué, a eso quería ir? ¿Qué ves en la gente que tuvo que pasar por esto? En los ciudadanos de Río Tercero que tuvieron que vivir esta historia en su vida. Bueno, en primer lugar sufrieron un hecho aberrante que los ha marcado para siempre. ¿Qué les ha quedado en común? ¿Ves patrones comunes de que les haya quedado a todos? Y les ha quedado el temor, les ha quedado han sido afectados psicológicamente. ¿Hoy la fábrica sigue fabricando armas? No, entiendo que no. Ya Lo que en su momento, cuando se planteó la demanda por daño psicológico, yo hice hacer pericias con un médico, un psiquiatra, y estableció que existía un estrés postraumático en cada persona. En todos. Era casi una cosa uniforme. En todos. Y eso los ha marcado mucho a las personas. De hecho, muchos de los que iniciaron aquellas demandas han fallecido, lamentablemente. Y además, lo que... ¿Pero qué relataban ellos? ¿Has hablado? Vos no fuiste testigo de ese día, vos llegaste a Río Tercero unos días después de lo que pasó. Relataban, por ejemplo, una persona que le caía una bomba en el ropero. Otra persona, hay historias muy impactantes. Una persona que no sabía manejar y sacó el auto y salió andando. Del temor que tenía. Para huir. Cómo corrieron y huyeron hacia las distintas localidades como pudieron. ¿Cuánto duró las explosiones? Hubo muchísimas. Hubo por lo menos 3 explosiones el 24 de noviembre y fueron la primera, que fue la desencadenante del resto, fue a las 9 de la mañana. Digamos que hasta muchos de ellos habrían pensado que era un bombardeo o cosas así. Claro, no entendían absolutamente nada porque de pronto de la calma de la ciudad empezó a explotar. Y empezaron a caer explosivos y restos de explosivos y demás. A 2 kilómetros por lo menos han volado las bombas, que no explotaron las bombas. Es decir, estaban listas, armadas, pero no tenían el elemento que ¿Y las personas que perdieron la vida eran 7 personas. ¿Pero habrían estado en las adyacencias del lugar o adentro de la misma fábrica? No, fuera de la fábrica. Fuera de la fábrica. Es decir, el caso de la abogada, ¿No murió nadie dentro de la fábrica? Dentro de la fábrica no. Eso también es extraño. Claro, porque no, me acuerdo que los trabajadores me contaban que ellos escuchaban, sentían por su experiencia en la fábrica, sentían que venía la explosión y corrían y se refugiaban atrás de unos eucaliptos enormes que hay en la fábrica. Claro. O uno que venía en bicicleta y la onda expansiva le sacaba la bicicleta y volaba por el aire. Historias realmente dramáticas y ha sido una... No me gusta decir esto, que sea una suerte, porque no es una suerte, porque murieron 7 personas. Pero podrían haber fallecido. Podría haber sido una cientos. masacre, sí, tal cual. Había una persona en la terminal esperando el colectivo y lo mató una esquirla.
O sea, uno de los 7 fallecidos falleció estaba en la terminal, producto de una esquina en la terminal de ómnibus. El esposo de la abogada, la doctora Gritti, que cité hace rato, falleció porque había ido a un colegio y estaba en el auto sacando, ayudando a los alumnos, a las personas. Ahí va por el colegio. Y a partir de ahí sufrió las causas que llevaron a su muerte. Fue un hecho tremendo y que realmente por una casualidad o un milagro no produjo más víctimas. Mario, me tengo que ir a una pausa, muy cortita, ya venimos para cerrar, dale. Stalkeo, tu vida al alcance de mis dedos. Nos quedan unos minutos con Mario Ponce, el abogado del grueso de los damnificados de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero del año 95. ¿Los 10.000 son casi todos los damnificados? ¿Hay algún damnificado que no esté bajo tu tutela, digamos? Hay un grupo también deben ser un poquito más de 2.000 personas. Ahora es muchísima gente. ¿Cuántos habitantes tiene Río Tercero? 44.000 creo que estamos hablando de casi un cuarto de la población. Absolutamente. Bueno, hay un grupo de personas esos 2.000 más o menos, que iniciaron acciones con otros abogados. Ellos siguieron el trámite normal, obtuvieron sentencia y percibieron una indemnización por daño moral o por daños materiales o en el caso de las personas fallecidas. En nuestro caso, nosotros seguimos peleando, luchando para la sanción de la ley. Se sancionó la ley ahora y esa ley tiene montos superiores a los que se le pagaron en aquel momento a esas personas. A los damnificados. A estos que hicieron el juicio con otros colegas. Estos otros 2.000. Entonces, ahora esos damnificados que tienen el juicio van a apelar con esa hacen ley. El reclamo por la diferencia, amparándose en la ley que se sancionó. ¿Qué sector de la ciudad, lograste identificar qué sector de la ciudad terminó siendo más afectado y demás por todas estas cuestiones? Bueno, los barrios aledaños fueron destruidos prácticamente, ¿no? Destruidos. ¿Menem se expresó alguna vez al respecto? No, simplemente... ¿Recordás algún testimonio de Menem hablando de este tema? Digo en instancia judicial, ¿no? Bueno, no. Pero recuerdo que cuando fui a Río Tercero, el nivel de destrucción era muy importante. Me recuerdo personas sentadas en la puerta de su casa destruida atrás, que caía el agua así por los caños rotos y llorando en la puerta. Imágenes realmente conmovedoras. Gente que perdió todo, ¿no? En definitiva. Absolutamente. Que de algún modo fueron resarcidos con aquel primer decreto que se dictó. De cualquier modo, hubo muchas personas que quedaron, que no fue satisfecho su reclamo, que son las que después han iniciado las acciones judiciales por esos daños, ¿no? Daños materiales y demás. Y en nuestro caso, esta comisión de damnificados, nosotros hemos llegado a la ley luego de batallar tanto en tribunales como en la calle, con la movilización. Nosotros hemos hecho cortes de ruta, hemos recorrido... ¿Y qué concepto le quedó a la ciudad de Río Tercero de la fábrica militar? Digo, después de vivir algo así, sí, como ciudad, un cuarto de la población directamente afectada, más el resto de la población también afectada, ¿qué concepto quedó? Digo, porque la fábrica hoy sigue funcionando. Sí, y de hecho... ¿Hay como un estigma social en torno a eso? Entiendo que no. De hecho, esta fábrica en este último periodo hubo despidos. Sí, echaron a trabajadores. Más de 60 personas. Hubo un proceso donde se desestimuló la producción de la fábrica y eso causó preocupación y dolor en la población. Yo creo que el Río Tercero tiene toda una historia alrededor de esa fábrica. O sea, militar. vos decís, esto que pasó, digo esto para cerrar, esto que pasó en Río Tercero, si no hubiese un ánimo de que suceda, ¿no hubiese sucedido? Y entiendo que no, O sea, pensar en la posibilidad de un accidente es inviable, digo, por toda la experiencia que tenés escuchando testimonios. Sí, y de acuerdo a lo que se ha establecido en el juicio, ¿no? De que se ha tratado de un hecho intencional. De acuerdo a esa sentencia, estamos dentro de lo que es
un hecho intencional. Mario, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Es tristísimo toda esta historia, pero bueno, por lo menos, mirá la cantidad de años que pasaron. Año 95, estamos en el año 2019 para 2020, esperando todavía que el Estado termine de resarcir. Y lo que es triste es eso, que hay muchas personas han muerto y todas las personas, más allá de lo económico, su deseo es que se haga justicia en los términos amplios del término, y de que esa indemnización sea el reconocimiento por parte del Estado concreto del daño que se les causa. Gracias, Mario. Mario Ponce, nos tenemos que despedir. Sean felices, ríanse, vivan la vida con alegría, que no cuesta absolutamente nada. Hasta la próxima. Chao. Aunque lo oculte, solo ve